Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos exploradores. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a esperar un ratito más. Ya están llegando varios de ustedes. Bienvenidos, pasen, están en su casa de GeoExplora. Bienvenidos sean todos. Adelante. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos exploradores. Bienvenidos sean todos una vez más a estas tardecitas en las que pues ya los tenemos bastante acostumbrados, ¿no? Estas tardecitas de pláticas amenas que les traemos para todos ustedes para que disfruten pues, de estas pequeñas, de este pequeño conocimiento que es la paleontología para todos ustedes, ¿no? De unas charlas que hemos tenido muy importantes y que seguiremos trayendo para todos ustedes, ¿no? Pues en esta ocasión nos acompaña el maestro en ciencias Yair Israel Barrientos Lara, quien es egresado de la PES Iztacala y ha sido también profesor de la Facultad de Ciencias y que además está en proceso de concluir el doctorado especializándose en el estudio de reptiles marinos fósiles. Y quien, si se acuerdan ustedes, ya tuvimos la oportunidad de tener una pequeña plática muy interesante el pasado 2 de julio platicando acerca de Aquetzalcoatl Carranza, ¿no? Entonces, espero haberlo pronunciado bien. Y bienvenido, maestro, sea bienvenido aquí a su casa de Explora una vez más. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y me encuentro muy bien. Estoy aquí listo para que platiquemos un ratito sobre ictiosaurios. Perfecto. Bueno, veo que ya nuestros exploradores están bastante animados, ya llegaron bastante, entonces voy a ceder todos los micrófonos y toda la atención para nuestro ponente. Entonces, pues ahora sí, cuando usted esté listo, maestro Barrientos, ahora sí que cuando ya esté listo, adelante. Bueno, nada más hago la ya rutinaria acción de, ahí está, de compartir. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bastante bien. Perfecto. Bueno, pues entonces Adelante, arrancamos ya, maestro. ¿no? Bueno, pues muchas gracias una vez más por la invitación. Y pues, y gracias también por la presentación, ¿no? Pues efectivamente, como ya mencionó Alex, pues sí, yo me he especializado en el estudio de los reptiles marinos. Y particularmente en estos últimos años he trabajado arduamente en el estudio y el entendimiento de los ictiosaurios, que son parte de todo ese grupo al que llamamos reptiles marinos y del que pues ya hemos hablado en la sesión pasada de ellos un poco. Y bueno, en este canal pues ya han habido otras pláticas que les han dado sobre otros grupos de reptiles marinos en México, ¿no? Pero hoy nos vamos a concentrar en los ictiosaurios. Y bueno, como bien dice el título, los ictiosaurios de México, pues se me hizo prudente que empezáramos pues con México, ¿no? Si pueden ver ahí, es una parte del mapa o del globo, ¿no? Donde se ve en esta parte central, pues nuestra querida República Mexicana, ¿no? Y bueno, ahí está casi todo Norteamérica, es visible en este mapa que preparé aquí, ¿no? Y bueno, como bien dice ahí, pues este es el escenario actual, ¿no? Así se ve el mundo, la configuración de los continentes actualmente. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño viaje al pasado a través de los mapas, cómo se han interpretado en diferentes momentos de la historia de la Tierra y bueno, haciendo un poco de reconstrucción del proceso que estamos viendo aquí abajo, que es la fragmentación de Pangea. Sí, Pangea es este supercontinente que en el pasado se formó y que está compuesto de todos los continentes que conocemos actualmente, ¿no? Entonces aquí vemos en la imagen, de hecho en el GIF, cómo se abren los continentes, ¿no? Y bueno, si hacemos este ejercicio de ir hacia atrás, a través de estos mapas que geólogos especialistas se ponen a hacer
justamente mapeando los tipos de rocas y viendo en qué zonas pues de ciertas regiones de nuestro planeta las rocas anteriores, las que podemos ver en las capas de las tierras, pues nos están reflejando ambientes distintos, ¿no? Y de hecho en estas reconstrucciones que los geólogos hacen, podemos ver cómo encima de los modelos que ellos generan, estamos viendo los límites geográficos que nosotros mismos hemos marcado como seres humanos, ¿no? Aquí está Estados Unidos, aquí está México, y aquí vemos otros países de Centroamérica, por ejemplo, aquí está Cuba. Pues bueno, haciendo este ejercicio de ir hacia atrás, podemos ver claramente cómo la configuración de lo que es tierra y lo que es mar empieza a cambiar, ¿no? Y también vemos inclusive cómo estas masas continentales se empiezan a mover, ¿no? Ya no están en la misma posición en la que iniciamos, ¿no? Ahí vemos cómo inclusive hay partes de océano, de mares que se hacen más amplios, que entran en lugares donde hoy actualmente los consideramos como terrestres, y bueno, estamos ahorita haciendo este viaje hacia el pasado, ¿no? Y ya llegamos al punto al que nos está interesando la charla de hoy, que es hace 150 millones de años. Entonces, como pueden ver, una cosa muy curiosa, si quieren decirlo así, es viendo este modelo con la configuración de los países y de la geografía actual, pues vemos que México pues tiene una gran porción de su territorio cubierta por mares. Ajá. Entonces aquí casi todo el noreste de México, por aquí también hay unas zonas en el sur, lo que hoy es Oaxaca, Chiapas también, por acá también, y podemos ver inclusive cómo hay ciertos elementos que están desplazados. Aquí vemos la península de Yucatán, cómo está en una posición totalmente distinta a la que conocemos. Igual la distancia, por ejemplo, entre Norteamérica y la parte oeste de África, pues vean, es una porción muy pequeña de lo que hoy en realidad es, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esta apertura que vemos aquí, lo hicimos a la inversa, ¿no? Vimos cómo se están juntando. Y bueno, eso nos deja ver eso. Por un lado, pues que hay muchas rocas en nuestro país que están representando ambientes marinos para este tipo de periodos como hace 50 millones de años. Y otra, pues como el mundo fue más bien, perdón, totalmente diferente en ese momento de lo que es hoy, ¿no? Y bueno, eso a nosotros como paleontólogos eh, pues nos llama mucho la atención, ¿no? Si fue tan diferente en cuanto a la parte geográfica, la parte de la configuración de los continentes, ¿qué habrá pasado con los organismos que vivían en ese momento? Y bueno, aquí tenemos ya otra representación pues de la Tierra hace 150 millones de años más o menos, que es lo que conocemos en paleontología y en geología como el Jurásico Superior. Y bueno, como les comentaba, pues la configuración es muy distinta, ¿no? Los mares son distintos, aquí vemos cómo todo está diferente, y obviamente pues también había organismos distintos, ¿no? Entonces eso pues nos arroja varias preguntas a nosotros, ¿no? Una de ellas es pues qué organismos vivían ahí, ¿no? ¿Qué clase de organismos son los que vivían en México, por ejemplo, que es el lugar que nos interesa, que es más o menos esta parte de aquí, hace 150 millones de años? Y eso nos lleva a que, bueno, había un montón de grupos, así como hoy en día, si ustedes van a la playa, van a hacer un viaje turístico ahí a algún ambiente marino, pues van a encontrar, no sé, si van a bucear, van a encontrar un montón de organismos, ¿no? Peces, invertebrados, delfines, ballenas, de todo, ¿no? Entonces, una configuración similar con otro tipo de organismos también vivían ahí, ¿no? En ese momento. Y bueno, una gran pregunta es eso, ¿no? ¿Quiénes son? Por ejemplo, aquí vemos un equinodermo, ¿no? Que nos interesa saber quién es. Un molusco que también, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos ejemplos de peces, de reptiles marinos, que son los que nos están interesando en esta charla. Y bueno,
queremos saber quién es, ¿no? A través entonces del estudio de los fósiles, poco a poco podemos darle nombre a eso. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo algunos paleontólogos en estos últimos años para los fósiles que se encuentran en México de hace 150 millones de años. Pero eso no acaba ahí. Las preguntas siguen y siguen. Aún podemos hacernos más. Aquí les pongo algunos ejemplos de esas preguntas que nos hacemos, pero en realidad un paleontólogo con los fósiles puede hacerse muchas otras preguntas. Pero bueno, otra importante es, pues, ¿de dónde vinieron, no? Obviamente aquí hay una configuración de organismos que si ya logramos identificarlos, ya logramos saber quiénes son todos estos, pues después nos tenemos que decir, bueno, ¿de dónde vinieron? Con la configuración que estamos viendo aquí, nosotros podríamos decir, no, pues igual y vinieron de acá arriba, ¿no? Tal vez vinieron de por acá. Esto es lo que hoy conocemos como Europa. Ahí vean que más bien eran una serie de archipiélagos, de islas, eh, o bueno, tal vez vinieron desde abajo, ¿no? Esto es el Pacífico, lo que en ese momento lo hemos nombrado como Paleopacífico, que es un Pacífico antiguo, digámoslo así, y también pudieron haber llegado por aquí, ¿no? Y bueno, no así en conjunto. Una cosa también muy curiosa es que como son organismos distintos, vemos que algunos son, pues, parecen por el cuerpo que podrían ser muy buenos nadadores, otros pues son más de hábitos de estarse quietecitos en un área. Entonces el poder desplazarse en los mares es diferente para unos grupos u otros. Por lo tanto, pues no todos tuvieron que haber llegado por el mismo lugar. Aquí lo que estamos también pensando y lo que sería lógico es que diferentes grupos llegaron en diferentes momentos, por ejemplo, el lugar que nos ocupa a los ambientes y a los mares que hoy conforman México, ¿no? Entonces, eso es muy importante, saber cómo llegaron, en qué momentos en la historia de la Tierra llegaron cada uno de esos grupos. Es otra pregunta que los paleontólogos nos hacemos. Y finalmente, otra pregunta que también, bueno, si ya llegaron aquí, cómo interactuaron entre ellos, tanto de un punto de vista de, bueno, había algunos que eran depredadores, otros eran las presas, otros pues tal vez no comían a otros organismos, animales, sino a otros como, no sé, plantas o plancton nada más comían. Entonces, saber qué rol ocupaban en estas dinámicas que en biología le llamamos ecológicas, también es importante. Pero no solo en ese sentido, también en el sentido de que decíamos, bueno, si un grupo llegó primero aquí y se estableció en los mares de México de hace 150 millones de años, y de repente llegó otro más adelante en el tiempo. ¿Qué pasó ahí? Hubo una competencia entre ellos por los recursos o se llevaron bien cuando llegaron. Entonces, eso también es importante saberlo y por eso aquí en la imagen, pues pongo una especie de batalla, ¿no? De pelea. Pues, se pelearon, no se pelearon, algunos ganaron y se hicieron más, otros perdieron y se fueron a otras áreas. Entonces, todas esas son preguntas que a los paleontólogos nos interesa resolver. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues estudiando a los fósiles. Y bueno, pues aquí nosotros vamos a hablar en particular de reptiles marinos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos de estos interrogaciones, son reptiles marinos, ¿no? Otros pues son otros grupos, ¿no? Como ya mencioné. Y bueno, ¿qué son los reptiles marinos? Esa es la primera cosa que tendríamos que aclarar, ¿no? Los reptiles marinos son grupos distintos de tetrápodos que incursionaron al ambiente marino o ambientes acuáticos, y cada uno por su cuenta en diferentes momentos en la historia de la Tierra. Entonces aquí tenemos algunos de los más diversos y más importantes que jugaron roles determinantes en la vida mesozoica. El Mesozoico es este periodo que comprende el Triásico, Jurásico y Cretácico, muy famoso porque bueno, muchos autores lo llaman la era de los dinosaurios, ¿no? Así lo conocemos de forma
coloquial, ¿no? Así es, o sea, es el momento en el que vivían los dinosaurios. Pero no solo vivían dinosaurios en ese momento, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, muchos ambientes acuáticos marinos pues fueron ocupados por otros tipos de reptiles. En este caso, pues los que estamos hablando ahorita, ¿no? Reptiles marinos. Entonces había ictiosaurios, que son los que nos interesa el día de hoy, cocodrilos marinos, plesiosaurios, mosasaurios, que creo que incluso ya han escuchado hablar de ellos en otras pláticas aquí en GeoExplora. Y bueno, pues cada uno está emparentado con diferentes grupos que hoy en día conocemos. Por ejemplo, los cocodrilos marinos, pues hay representantes actuales de cocodrilos. No son exactamente los mismos, pero son parientes y son muy cercanos, ¿no? Por ejemplo, los mosasaurios, pues también tienen parientes cercanos hoy en día, como las serpientes, y bueno, en sí todos los lagartos, lagartijas, pertenece a ese grupo, ¿no? Que llamamos escuamados o escuamata. Y son estos que están aquí. Y bueno, aquí en la imagen justamente podemos ver que esos grupos que sí tienen parientes cercanos o son grupos que sí llegaron a la actualidad, pues están señalados con una flechita, ¿no? Pero hay otros grupos que no, que se quedaron en el camino, se murieron ahí a mitad del Mesozoico y no tienen parientes cercanos, parientes tan cercanos que nosotros podamos ver hoy en día, ¿no? Entonces ese es el caso de los ictiosaurios. No hay otros grupos como los talatosaurios, los mesosáuridos, pero bueno, estos son más chiquitos en cuanto a diversidad. Hablamos de pocas especies. Pero, por ejemplo, los ictiosaurios y los sauropterigios son grupos muy grandes en cuanto a su diversidad. O sea, había muchas especies de estos grupos. Y estos, pues, los ictiosaurios desaparecieron un poco antes de la gran extinción famosa de los dinosaurios del Cretácico Paleógeno, que es este límite que vemos aquí. Y, por ejemplo, los sauropterigios, pues, esos sí desaparecieron en esa gran extinción, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver también, pues, una de sus características de todos estos grupos es, pues, que estaban total y completamente adaptados a la vida en el mar, ¿no? Y en ambientes acuáticos, unos en mayor o menor medida, dependiendo de los grupos, pero pues había unos que ya tenían total y completa independencia de los ambientes terrestres. Ya no iban a la tierra para nada, ni de compras, ni de nada. O sea, ellos ya tenían todo su vida, comían, se reproducían, todo lo hacían ya en los ambientes acuáticos. Hay otros que no, que estaban como en esa transición, y pues eso ya depende de cada uno de los grupos. Y justamente del que nos toca hablar hoy, que son los ictiosaurios, pues son un gran grupo muy diverso que sí alcanzaron una independencia total de estos ambientes terrestres. Ya llegaron a un punto en el que eran estrictamente organismos marinos. Bueno, aquí tenemos un poco su historia. Bueno, los ictiosaurios son diápsidos. Los diápsidos son un grupo de tetrápodos que tenían como, bueno, y apniotas en sí también, podríamos clasificarlos ahí, pues que tenían aperturas o que tienen, hoy en día también hay diápsidos, tienen aperturas en el cráneo, tanto dos arriba como dos en los lados, ¿no? Pero son diápsidos. Y de ahí, pues, los ictiosaurios son una modificación de ese tipo de cráneo, porque ya nada más a ellos les quedaron las aperturas de la parte de arriba del cráneo. Y esas aperturas pues son muy importantes en nuestros grupos para el anclaje de músculos. Por ahí pasan músculos y eso hace que, por ejemplo, la mordedura de muchos de estos organismos sea más fuerte y más contundente, ¿no? Bueno, y hay un suborden en el que se clasifican todos estos grupos que se llama Ictiopterigia, y de ahí un orden que es Ictiosauria. Y de aquí en este arbolito que vemos aquí abajo, están los principales grupos en los que se dividen los ictiosaurios. Pero bueno, una forma en la que podemos entender más fácil la historia de este grupo es a través de sus grandes cambios morfológicos que ellos sufrieron. Son tres cambios importantes que son los que más o menos vemos aquí en estos dibujitos de arriba de los esqueletos, ¿no? Entonces el primer cambio, ese primer pulso de diversificación que le llamamos, es cuando aparecieron, perdón. Y bueno, son formas pues más parecidas como a lagartijas o lagartos todavía, con colas pues muy largas, cuerpos pequeños y todavía extremidades desarrolladas más o menos.
pero que ya tenían ciertas estructuras que les ayudaban a nadar en ambientes acuáticos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí está el género Chanosaurus. Y bueno, estos grupos eran los que se conocían para el Triásico. El Triásico es este periodo que tenemos aquí. Y bueno, de ahí salieron un montón de formas en ese momento, pero, bueno, antes del pero, el siguiente cambio importante de los ictiosaurios se dio con este cambio o esta morfología que ya vemos aquí, en el que, bueno, vemos como la cola ya empieza a formar una especie de aleta, las extremidades empiezan a ser más compactas y forman también como aletas. eh, y bueno, también algunos de estos grupos ya aumentan considerablemente de tamaño. Aquí tenemos el ejemplo de los shastasáuridos, que fueron ictiosaurios de gran tamaño. Algunos de ellos alcanzaron hasta pues 10, 11 metros de largo. Y bueno, tan solo el cráneo de algunos de estos ejemplares, que es lo que más se ha encontrado en algunas localidades en Estados Unidos, pues alcanzan los 2 metros de largo, el puro cráneo. Entonces eran organismos muy grandes y ya estaban todavía más adaptados a la vida acuática. Entonces aquí vemos la reconstrucción, como ya su colita ya parecía más una aleta, ya tenían una forma más compacta también. Y bueno, se diversificaron un poco antes de que terminara el Triásico, pero como podemos ver aquí hay una línea roja, ¿no? Que justamente marca lo que conocemos como una extinción masiva. Un evento en el que muchos organismos desaparecieron por un cambio drástico del ambiente. En este caso hay hipótesis que sugieren que pudo haber una alta actividad volcánica que causó un desajuste en los ambientes, tanto terrestres como marinos, y llevó a la extinción de muchísimos grupos. Esta es conocida entre los paleontólogos como la extinción Triásico-Jurásico. Ajá, mucho antes de que los dinosaurios aparecieran, bueno, se extinguieran más bien. Y de hecho, bueno, ya había dinosaurios en este momento y pues también para muchos autores es un punto importante en el que los dinosaurios toman casi casi el control de la Tierra, porque de aquí en adelante empiezan a diversificar, empieza a haber un montón de dinosaurios y de formas, y lo mismo pasa en el mar. Muchos de estos grupos de reptiles que estuvieron al borde de la extinción lograron sobrevivir. Aquí vemos cómo algunos de estos grupos pasaron este límite y de ahí otra vez diversificaron. Y de un grupo importante pues son los parvipelvios, que son estos grupos ya más derivados de ictiosaurios, son los que aparecen ya casi hasta el último, y que justamente ya tienen una forma distinta a los antecesores, ¿no? Aquí vemos ya en este caso es un Ophthalmosaurus, que como pueden ver ya está totalmente compactado su cuerpo, tiene una forma que en biología llamamos fusiforme, que es esta forma como de gotita, pues como de un pez. Ajá. La aleta es ya muy desarrollada, es una aleta posterior también con dos lóbulos, como pueden ver aquí. Y bueno, como dice su nombre, justamente ictiosaurio hace referencia a esta morfología ya que vemos hasta el final de estos grupos. Ictio, pues quiere decir pez, y saurus viene de lagarto o de reptil, podríamos intentar entenderlo así. Entonces eran pues su nombre pues significa los reptiles pez, ¿no? Y justamente pues eso es lo que parecen como reptiles ya con forma de pez, ¿no? Y eso pues obviamente hace alusión a que tenían una gran capacidad de desplazamiento en el mar, ¿no? En el ambiente acuático. De ahí, pues el grupo más importante ya de esta última fase de los ictiosaurios es una familia que se llama Ophthalmosauridae. Y esta familia es importante para lo que queremos hablar el día de hoy, porque es el grupo que se ha encontrado aquí en México. Todos los ictiosaurios que hemos encontrado son oftalmosáuridos. Y bueno, aquí vemos entonces ya con más detalle que una reconstrucción de un ictiosaurio y particularmente un oftalmosáurido. Y aquí podemos ver ya esas características que habíamos hablado, ¿no? Esa forma como fusiforme, sus extremidades completamente modificadas en forma de aletas,
Y bueno, si nos concentramos en lo que nosotros encontramos en las rocas, que son los huesos, los fósiles, podemos ver varias características. Una de ellas, de pues, todo este grupo, es justamente un ojo muy grande. De hecho, por eso se llaman así. El primer género que se encontró de esta familia es Ophthalmosaurus, y pues hace alusión a eso. O sea, oftalmo viene de ojo, por eso el especialista en los ojos se llama oftalmólogo, que es un especialista que trata los ojos. Y pues aquí es la misma cosa. Un Ophthalmosaurus es un reptil ojón, podríamos traducirlo de esa forma. Y justamente, pues casi todos los grupos de esta familia tienen un ojo muy desarrollado. Algunos lo tienen más pequeño, más grande, pero en comparación de otros ictiosaurios, pues tienen un ojo muy desarrollado. Hay otras estructuras en el cráneo, la forma en la que está configurado, que también son propias de esta familia, como algunos huesos que por aquí están en cierta disposición, o la reducción de otros huesos, que bueno, no, ahorita no vamos a entrar en ese detalle, más adelante podremos ver algunos ejemplos. Otra cosa muy importante es la columna, que ya para este grupo las vértebras que podemos ver aquí, son estos rectangulitos, ya están muy compactas. Entonces toda la columna vertebral de los ictiosaurios, y en particular ya de los oftalmosaurios, era muy compacta, ya era muy rígida, justamente para poder hacer un desplazamiento en ambientes acuáticos pues más eficiente. De ahí, bueno, las aletas, que es lo que mencionábamos, como en los grupos anteriores empezaban a compactarse y a hacerse en forma como de remos, que aquí pues ya están muy compactas. Y bueno, otra característica es también que estos pequeños huesitos que se llaman falanges, pues en algunos casos empiezan a aparecer más. Ajá, o sea, nosotros, si se cuentan las falanges que la mayoría de los tetrápodos tenemos, pues es una, dos, tres, ¿no? En un dígito. Y como pueden ver aquí, ellos ya tenían muchísimas más, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esa es una condición que en paleontología llamamos hiperfalangia, justamente. Y eso ayuda a tener una aleta más grande, una aleta que pueda servir como lo que estamos diciendo, que es una aleta, ¿no? Una estructura que les ayude a la natación, ¿no? Ya sea por a controlar la dirección, que funcionen como timones, o en otros reptiles marinos sí funciona realmente como un elemento que les da movimiento. Otra parte importante es la aleta posterior, que estos huesitos que son la cintura, pues de la parte trasera, que ya no está anclada a la columna, ajá, se separa de ella, pues ya no es necesaria. Realmente en organismos terrestres es muy importante que estos huesos estén anclados a la columna, porque es la que nos da en primera soporte y en segunda es la que nos da la tracción, ¿no? Los organismos terrestres necesitan desplazarse, pues bueno, a través de sus extremidades, y tienen que estar conectadas a la columna para que puedan hacer ese empuje que les dé movilidad, ¿no? Y nosotros pues tenemos nuestras cinturas ancladas a la columna, ¿no? Y es lo que nos permite pararnos, erguirnos y sentarnos y todo lo que ustedes hacen normalmente, ¿no? Pero en este caso estos grupos ya no necesitan eso, porque realmente, y en particular en los ictiosaurios, su principal motor, digámoslo así, o las estructuras que le dan movilidad, pues es la cola que se hace bilobulada. De hecho, aquí podemos ver cómo parte de la columna se dobla, así para hacer una de los lóbulos, y es lo que les da el impulso, ¿no? Como en los peces o como en inclusive hoy en día otros organismos marinos, también tetrápodos que ingresaron posteriormente a ambientes marinos, como los cetáceos, ¿no? Las ballenas, los delfines, que también utilizan sus colas para desplazarse, ¿no? Y bueno, ya en estos grupos tenemos otra característica importante, que es la aleta, perdón, dorsal, que se ha encontrado en algunos fósiles, así la impresión, y como pueden ver, pues no hay huesos realmente asociados, ¿no? Era una extremidad, una estructura totalmente de tejido blando, que llamamos, ¿sí? Músculo, piel y cosas así, pero nada de elementos óseos. Y que también pues es útil en estos organismos para tener un mayor control a la hora de nadar. Entonces, con todas estas características, pues los oftalmosáuridos en particular
se volvieron unos grandes nadadores. Tienen muchas de las características que hoy en día nosotros vemos en otros organismos marinos y que los hacen nadadores muy, muy veloces y eficientes. Ajá. Como los atunes, como los tiburones o los mismos delfines que ya mencionamos hace un momento, ¿no? Aunque no tienen ninguna relación con estos grupos, solo se parecen a ellos. Ajá. Y bueno, pues, como funcionan más o menos igual en esos mismos ambientes, por eso adquieren más o menos las mismas características, aunque no porque se las hayan heredado ancestros anteriores. A eso nosotros en biología le llamamos convergencias. Bueno, aquí es importante también mencionar, pues, dónde se han encontrado estos oftalmosaurios. Aquí en este mapa, con las estrellas, yo marqué los sitios donde se han reportado oftalmosaurios. Entonces, si nada más nos concentramos en las puras estrellitas, nos podemos dar cuenta, pues, que casi en todo el mundo se han encontrado, ¿no? En Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, aquí en México hay algunos reportes de los que vamos a hablar ahorita, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Europa, pues en un montón de países, en Inglaterra, en Francia, en Polonia, en Alemania, en Rusia, de hecho hasta en una isla noruega que ya está muy, muy, muy al norte, que se llama Svalbard, que es muy fría, ahí también se han encontrado. Y acá en Asia, pues, bueno, en Asia está en la India, hay un reporte de un ejemplar de un oftalmosáurido. En África hay también el reporte de un pequeño ejemplar en Madagascar. Y ahora sí, finalmente en Oceanía, pues en Australia y en Nueva Zelanda hay muchos reportes de estos grupos. Bueno, estos grupos, en particular los oftalmosáuridos, aparecieron hace 74 millones de años y vivieron todo el periodo Jurásico, parte del Cretácico, y hasta hace 94 millones de años se extinguieron. O sea, estuvieron esta familia nada más de oftalmosáuridos estuvo en la Tierra pues cerca de 80 millones de años, ¿no? Y bueno, otra parte importante, si ahora nos concentramos en las estrellas que yo he marcado y vemos los colores que yo puse, que están relacionadas con estos escala que vemos aquí abajo, que va, los rojos son que la diversidad de estos oftalmosáuridos es muy conocida, amarillo es intermedio y azul pues es poco conocida, ¿no? Que casi no se sabe con precisión, o sea, se sabe que hay oftalmosáuridos, pero no se sabe qué especies son, qué género son, a qué subfamilia pertenece, o sea, se sabe muy poco sobre la taxonomía de esos lugares. Y ahí entonces podemos ver cómo hay un sesgo de esa información, pues aquí en localidades de México, de Cuba, pues también el de Madagascar, el de la India es incierto, y algunas localidades de Europa, ¿no? Y en cambio hay otras, estas que están marcadas en rojo, pues que ya se sabe perfectamente qué grupos hay, hasta nivel de especies, y pues con eso se puede saber un poco más sobre tanto la vida de estos organismos como lo que nos preguntábamos al principio de la presentación, cómo se relacionaban con otros más. Y bueno, de ahí realmente es el que surge mi proyecto de investigación de doctorado, que es justamente bueno, tratar primero de entender o de contestar a esa pregunta, bueno, ¿qué clase de ictiosaurios, que sabemos que son oftalmosáuridos hay en México, pero ¿qué especies son? Son especies que ya se conocían, que vivían en Europa, son especies que se parecían a las de Estados Unidos, vean, aquí hay una marca muy cerca, ¿no? ¿Serán la misma especie los de aquí arriba con los de aquí abajo? O tal vez se parezcan más a los de Colombia. O sea, entonces, eso es lo que no sabíamos, ¿no? Y esa es una de las preguntas más importantes que me hice realmente en mi proyecto doctoral. Y bueno, antes de pasar a eso y ver cuáles son esos resultados a los que llegué, pues es importante hablar de la historia, de cómo se empezaron a estudiar estos grupos en México, ¿no? Y la historia de su descubrimiento, pues sí es algo vieja. Empieza en 1870 con un material, un ejemplar que fue colectado muy cerca de una localidad, de un poblado que se llama Petlalcingo,
en el estado de Puebla. En ese momento era Oaxaca. Bueno, allá hay una cuestión de fronteras que después se movió la frontera Oaxaca-Puebla y eso ya se convirtió en Puebla, pero en este momento de la historia era Oaxaca, ¿no? Y bueno, como parte de un proyecto que se tenía en ese momento de varios geólogos que querían hacer el mapa de las rocas de México, eso es lo que llamamos carta geológica. Aquí de hecho vemos la carta anterior a esta época, que es la de 1889, y ven como hay muchos espacios huecos, ¿no? Todavía les faltaba mucho y justamente tratando de llenar esos huecos, pues se hicieron muchos trabajos de exploración en muchas regiones de México, entre ellas, pues esta parte que nos interesa para esta diapositiva, que es la de Oaxaca, Puebla. Y como parte de esos trabajos de tratar de mapear las rocas de México, pues estos geólogos encontraron un ejemplar que ellos en sus mismas bitácoras describieron como una especie de ballena gigante, que en realidad era un ictiosaurio, y pues que estaba muy grande, ¿no? El ejemplar fue enviado a la Ciudad de México para que formara parte de perdón, del catálogo paleontológico mexicano que en ese momento el ingeniero Antonio del Castillo, este señor que vemos aquí, estaba formando con la información de los fósiles que se tenían en ese momento. Ese catálogo lamentablemente no se concluyó y no se publicó, y aún peor, ese ejemplar que fue mandado desde Petlalcingo hacia la Ciudad de México jamás llegó. El ejemplar se perdió y hasta el día de hoy no sabemos su paradero y no sabemos realmente qué fue de ese ejemplar. Ya estudios más recientes que hemos hecho en esa localidad, pues hemos encontrado algunos otros vestigios de reptiles marinos, pero ya no de ictiosaurios. De ahí tuvieron que pasar pues más de 100 años para que pues esta historia ya la contamos, de hecho en la plática anterior, se descubrió otro ejemplar, un par de ejemplares de hecho, en una localidad de Durango, en un pueblo muy cercano, bueno, muy cercano a un pueblo llamado Cuencamé. Ajá, este ejemplar que ya hicimos toda hablamos con mucho detalle en la presentación, en la plática anterior, que pues se puede ver todavía ahí en el portal de GeoExplora, si es que no lo han visto. Y ahí contamos toda la historia de cómo se descubrió este ejemplar, que más o menos fue en 1980, como parte de un trabajos de campo de una clase de salidas de campo justamente de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ahí en CEU. Pues hicieron un trabajo, pues una práctica de campo ahí, y pues entre profesores y estudiantes sacaron el ejemplar que, bueno, fue descubierto por el maestro René Hernández Rivera, que está aquí en la foto y que es paleontólogo actualmente del Instituto de Geología. Aquí en esta otra imagen vemos ese primer proceso de preparación por Gerardo Álvarez, que es el que está en la foto, que es el jefe de laboratorios actualmente también de los laboratorios de paleontología de vertebrados del Instituto de Geología. Y bueno, este ejemplar pues ya lo platicamos arduamente en esa otra plática, pero ahorita lo vamos a ver rápidamente otra vez, no se preocupe. De ahí nos movemos otra vez mucho tiempo más, hasta más o menos entre el 2004 al 2010, que en las cercanías de la ciudad de Saltillo se encuentran otros dos ejemplares de ictiosaurios. Aquí tenemos un cráneo que fue asignado al género Ophthalmosaurus, pues con cierta incertidumbre a si pertenecía a la especie Ophthalmosaurus isenicus. Y de ahí otro ejemplar, que es este de aquí, que era un ejemplar también bastante grande, el cual pues fue interpretado como un Ophthalmosaurus indeterminado. Estos materiales fueron estudiados por la doctora Bushi, que es la que está aquí en la foto, y también por el doctor José Guadalupe López Oliva, que bueno, lamentablemente falleció hace un par de meses. Pero bueno, pues nos dejó su legado paleontológico en este caso, ¿no? Y
bueno, estos materiales, como ya les dije, fueron encontrados en rocas también jurásicas, pues cercanas a la ciudad de Saltillo. Entre este lapso que estamos viendo aquí, pues más o menos de 2004 a 2010, fueron preparados, fueron y comenzado a preparar, porque este ejemplar, por ejemplo, no se acabó de preparar cuando salió su publicación en 2010 y por eso no se pudo hacer una determinación taxonómica más precisa del ejemplar. Se llegó a, bueno, pues es un oftalmosaurio, ¿cuál? No sabemos. Es una nueva especie, es una especie ya conocida, eso no se pudo determinar en ese momento. Y bueno, ya finalmente, en años más recientes, pues del 2010 para acá, como parte de un proyecto que se tenía para el sur de México, principalmente localidades de Oaxaca, que buscaba justamente vertebrados marinos, tanto peces como reptiles y otros grupos, pues se empezaron a descubrir en las cercanías de la localidad de Tlaxiaco, bueno, por parte del doctor Jesús Alvarado y yo, ejemplares de reptiles marinos, plesiosaurios, ictiosaurios, cocodrilos marinos, y que bueno, muchos de esos materiales de hecho fueron cruciales para mi desarrollo académico, porque con ellos realicé tanto mi tesis de licenciatura como mi tesis de maestría y actualmente sigo trabajando en algunos proyectos sobre esos reptiles que encontramos en esa localidad, pero pues también se encontraron varios ejemplares de ictiosaurios, que son estos ejemplares que estamos viendo aquí. Y todo eso, pues, nos llevó al doctor Jesús Alvarado y a mí a plantear en 2016 justamente mi proyecto doctoral, que estaba encaminado en estudiar y comprender con más detalle la diversidad de ictiosaurios de México. Pues, en particular, pues, de oftalmosaurios, porque son los que se han encontrado. Como se dieron cuenta en esta parte histórica, pues muchos de sus grupos no estaban identificados o estaban identificados con cierta, eh, pues, pues no con tanta precisión, y algunos otros, como los de Oaxaca, pues seguían sin estudiar. Entonces, por eso mi proyecto doctoral fue contestar dentro de las preguntas que vimos al principio, en particular la de los ictiosaurios, saber qué eran, cómo llegaron aquí a México y qué relación tenían con otros grupos de vertebrados y de otros grupos de animales, ¿no? Qué roles jugaban en la ecología, por ejemplo, y también todo lo que ya hablamos hace un momento, ¿no? A su llegada, qué estragos hicieron, ¿no? Entonces, todas esas preguntas, pues, son parte de lo que traté de contestar en mayor o menor medida en mi proyecto de doctorado, ¿no? Y bueno, ¿cómo se realizan estos trabajos? ¿Cómo se comienza? Pues todo empieza en el campo. Ahorita vamos a ver más o menos los pasos que llevamos los paleontólogos desde que sacamos los fósiles hasta que los estudiamos. Y en este caso, pues vamos a ver el ejemplo de Tlaxiaco, que es el que pues he trabajado durante años. Igual en los otros fósiles que vimos ahorita en la parte histórica, pues hay unos en los que no tuve participación, ¿no? Fue hace muchísimo años, hay unos que eh, fueron hace muchísimos años, en otros momentos en los cuales pues no fui partícipe, pero aún así, este proceso de trabajar con los fósiles es más o menos igual. Todos los paleontólogos trabajamos de la misma manera, justamente para buscar la misma información, ¿no? Para que recuperemos la información, no solamente nos interesa el fósil, también nos interesa lo que las rocas en donde encontramos los fósiles nos están diciendo. Hay mucha información ahí sobre el ambiente en el que vivían, la asociación con otros fósiles y sobre todo, y lo más importante para nosotros, la edad. Si nosotros no tenemos esa información como paleontólogos, los fósiles realmente no nos sirven de nada. Necesitamos saber de dónde salieron con precisión y tratar de dar una edad aproximada como las que hemos estado manejando en esta charla, ¿no? Que son 50 millones de años, 150 millones de años, 94 millones de años. Son valores aproximados y estamos hablando de mucho tiempo, pero que eso ya nos indica y nos da mucha información.
Entonces, aquí vemos la localidad de justamente el Llano Yosobé, la Jiaco, Oaxaca, que esta es una vista panorámica más o menos de cómo se ve ese lugar. Ven que es algo boscoso y aquí entre esas planicies o esas áreas despejadas que podemos nosotros encontrar en esta zona boscosa, ahí afloran las rocas donde pues están los fósiles. Los fósiles del Llano Yosobé en particular están preservados en unas estructuras de rocas que llamamos nódulos. Entonces aquí tenemos un nódulo, aquí hay otro nódulo y otro nódulo también, ¿no? Estos nódulos, generalmente los fósiles están en su interior. Entonces, después en el laboratorio nosotros recuperamos esos nódulos o si hay algunos elementos óseos asociados, huesos, a su alrededor, pues también los liberamos de esta roca y como vemos aquí en la imagen, aquí hacemos una zanja, así literalmente alrededor del fósil y después la cubrimos con yeso, por ejemplo, para que no se maltrate más. Lo volteamos, lo tapamos bien con más yeso y ese paquetote que hacemos nos lo llevamos al laboratorio para después, ya con más calma, quitarle la roca que puede estar a su alrededor y exponer el fósil para estudiar. Entonces, esta es la primera fase, es el trabajo de campo y es el proceso de colecta. Después viene esta parte de laboratorio que les mencionaba, donde ya con toda calma y tranquilidad tomamos los fósiles con ciertos instrumentos, ya sea si queremos hacer la preparación mecánica, estos como cinceles neumáticos que vibran a altas velocidades y van literalmente destruyendo la roca. O también hacemos procesos químicos en el que, como aquí vemos, realmente sumergimos los fósiles en ácidos o en algunos otros compuestos, como aquí tenemos ácido acético, ácido clorhídrico, pero con bajas concentraciones, no así directo para no echar a perder al fósil, sino con pocas concentraciones que nosotros mismos vamos controlando para poder suavizar la roca. Y de ahí, por eso aquí hay unas flechas que están girando, ¿no? Podemos volver a hacer un trabajo mecánico, otra vez un trabajo químico y así. De hecho, esta foto pues soy yo en mis tiempos de juventud. Es un Yair muy jovencito que está iniciando en el mundo de la paleontología, ya hace un tiempo. Y bueno, en este proceso pues nos podemos llevar horas y más horas y días meses e inclusive años. Y como vimos en la presentación, hay un lapso muy grande de tiempo en el que se descubren los fósiles, se llevan al laboratorio y cuando son organismos muy grandes, cuando eran organismos muy grandes, eran ejemplares pues, de 5 o 6 metros, pues eso toma mucho tiempo, porque con estas herramientas hay que ir retirando la roca poco a poco, hasta que sale toda expuesta. De ahí que, por ejemplo, en el caso de uno de los materiales que Bushi publicó, lo hizo todavía sin terminar la preparación, porque eso también eso se hace normalmente en la paleontología. Si ya tenemos estructuras que nos están diciendo algo sobre ese grupo, pues lo publicamos y ya después continuamos con la preparación y podemos seguir publicando más partes, más elementos, porque pues si no, no conoceríamos ese fósil hasta dentro de pues 10 o más años, ¿no? Dependiendo de cuánto tarde la preparación. Y bueno, también depende mucho de cuántas personas te están ayudando, ¿no? A preparar el material. Si estás tú solo, pues sí, obviamente te tardarás años, ¿no? Se puede reducir, pues si tienes colaboradores, paleontólogos que te ayudan a trabajarlo, ¿no? Ya de ahí, la última fase en el estudio de todos los fósiles, en realidad estos pasos se siguen para cualquier fósil, es pues ya su análisis, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues primero hay que describirlos y hay que identificarlos, hay que saber qué son. Entonces este es un paso en el que tenemos que estar viendo las estructuras, viendo la forma, en este caso de los reptiles, pues estructuras de los huesos, si tienen este hueso muy largo, muy corto, y es lo que justamente estoy haciendo aquí. No crean que estoy de romántico con el fósil, que estoy a punto de decirle algo
algo romántico, sino más bien estoy viendo estructuras con mucho detalle, acercándome lo más posible para ver pues cómo son los huesos de de hecho es este mismo ejemplar el que está en esta foto. Ver esos detalles, dónde acaba un hueso, dónde empieza el otro, qué tan largo, qué tan corto es, y toda esa información después la comparamos. De hecho, se llama análisis comparativo, en el que con otros fósiles ya conocidos empezamos a decir, a ver, bueno, el mío tiene el hueso muy largo, y el que encontraron en Inglaterra no, y el que encontraron en Estados Unidos sí, bueno, entonces podría parecer más a ese. Y así, con esa comparación, nosotros ya nos damos cuenta si son o no son un mismo especie, o si son diferentes, el decir por qué. De ahí viene un proceso en el que pues tenemos que ver qué relaciones evolutivas tienen con otros grupos. Para eso usamos ciertos programas que nos ayudan a hacer los arbolitos como el que vimos al principio de la presentación, ¿no? Y a eso nos dice, bueno, qué tanto parentesco tiene este fósil, por ejemplo, con algún otro conocido. Y ya finalmente eso nos lleva a hacer otras interpretaciones, como lo que en biología llamamos biogeografía, que es el determinar pues hacia qué áreas se movieron estos grupos, y con esas relaciones evolutivas pues tratar de contar su historia de los fósiles y responder una de esas preguntas que nos hacíamos al principio de la presentación, ¿no? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Sí? Y bueno, esos es más o menos los pasos que nosotros llevamos para hacer el estudio de los fósiles. Entonces, esos son los pasos que seguí para trabajar con los ictiosaurios de México. Y eso pues me llevó a varios resultados, ¿no? Pude identificar con más detalle muchos de los ictiosaurios mexicanos. Hay otros que todavía no los terminé porque hay todavía un proceso de preparación, como vimos ahorita, que es muy largo, que aún continúa, pero aún así hay cierta información que ya pude obtener de ellos que me está diciendo algo. Entonces, el primer ejemplar, pues, es el ictiosaurio de Cuencamén, Durango. Este es del Jurásico, del Quimerigliano, y es el que vimos en la presentación pasada, ¿no? Es parte bueno, casi todo el cráneo completo, pero comprimido, la columna vertebral casi completa, sin las costillas, como ven aquí, por eso aquí nada más vemos que es una estructura así alargada. En realidad estas son sus vértebras, y parte de la aleta anterior. Entonces, bueno, aquí vemos una vez más, como en aquella otra presentación, vemos ya la reconstrucción del ejemplar para darnos una idea de lo que estábamos viendo. Y ahí hay varias características, como esta fosa que platicamos también en esa presentación, que está formada únicamente por estos huesos que se llaman parietales, que es única, no se había visto en otros oftalmosáuridos antes descritos. Y de ahí hay otras características que comparte con algunos oftalmosáuridos, pero no con todos, como esta otra fosa que es donde entra, por aquí se encontraría esa abertura, y es donde entra la arteria carótida al cerebro, y es la que realmente alimenta de sangre toda la cabeza, que en este hueso que se llama vacío occipital está en la parte posterior, cuando en otros grupos es en la parte de abajo, la superficie que llamamos ventral de este hueso. De ahí también la estructura, la forma en la que se estructura la aleta, en donde este huesito y este otro que se llama ulna y radio están ligeramente separados por este otro huesito que se llama intermedio, pero este hueso no articula o no contacta con este otro que se llama húmero, que como vamos a ver en otro ejemplar, hay otros donde sí pasa. Entonces, todas esas y otras características que vimos nos llevó a nombrarlo como un nuevo género, Aquetspalin carranzae. Aquetspalin es el nombre de náhuatl, que significa lagarto o reptil acuático, normalmente usado para nombrar a los cocodrilos. Este no es un cocodrilo, pero el nombre, como hace alusión a un reptil acuático, pues por eso se le puso el nombre Aquetspalin. Y Carranzae es en honor al doctor Carranza, un paleontólogo que, bueno, como ya comentamos también en aquella charla, pues fue parte del grupo que colectó este material, y pues es uno de los paleontólogos pues que
profesores, maestro de muchos paleontólogos de México, ¿no? Entonces por eso se le rindió ese homenaje. Después aquí tenemos otro ejemplar de los que describieron para las cercanías de Saltillo, el cual habían identificado en un principio como un oftalmosáurido indeterminado y que en mi proyecto de tesis identifiqué como un nuevo género también y especie de oftalmosáurido. Pues lo vamos a dejar un poco pendiente porque de hecho es la última charla que vamos a tener sobre ictiosaurios aquí en GeoExplora y pues ya en esa charla vamos a hablar más sobre él, ¿no? Pero bueno, es un cráneo en vista lateral, de ladito, como vemos aquí. Aquí está su ojo. Es un ejemplar con una trompa muy alargada y también la columna sin las costillas, como vemos aquí en la imagen, que es todo esto que vemos aquí. Entonces, hay algunas características que también me indicaron que no cuadraban o no se parecían a ninguno de los otros oftalmosáuridos conocidos hasta el día de hoy. Que, bueno, no vamos a mencionar ahorita, mejor las vemos en la presentación que sigue. Ujú. Y ahí ya vamos a ver qué nombre se le puso y todo eso con más detalle. Otro ejemplar que también fue parte de este trabajo, proyecto de tesis que realicé, pues es el material que inicialmente Bushi con su colaborador había nombrado como un oftalmosáuride, posiblemente de la especie Ophthalmosaurus icenicus. Y bueno, como parte de mi proyecto, pues me di a la tarea de revisarlo con mucho detalle, ¿no? Y al verlo, me di cuenta que también tenía características muy diferentes tanto al género Ophthalmosaurus como a otros oftalmosáuridos conocidos, ajá, como por ejemplo hueso que es el posorbital, que es muy grande en comparación de otros. Este otro hueso de aquí que se llama lacrimal, que la configuración que tiene con respecto de este otro hueso llamado nasal y este otro llamado eh, prefrontal no se parece a ninguno visto anteriormente. Ajá. Eso y otras características como la forma de estos huesos que se llaman coracoides y otras cosas me permitieron asignarlo a una nueva especie, un nuevo género y especie también de Ophthalmosaurus. Bueno, aquí vemos la parte que está conservada, ¿no? Es el cráneo y parte de la aleta y de la cintura eh, escapular. Ujú. Y bueno, este trabajo pues está en proceso también de publicación y muy pronto sabremos más sobre él. Finalmente, aquí tenemos los ejemplares de Oaxaca, los cuales lamentablemente pues por el tipo de roca en el que están conservados y por algunas otras cuestiones de los laboratorios, pues no pude terminar su preparación. Pero algunos de los rasgos que ya están expuestos en estos ejemplares, al menos me dijeron algo. Me dijeron que no se parece a ninguno de los ictiosaurios que ya mencionamos hace un momento. No tiene, por ejemplo, la misma aleta que vimos en los anteriores. La configuración de otros huesos tampoco no coincide. Los dientes, aquí vemos una foto de un diente de este ejemplar, que es parte de la mandíbula, parte de la columna, tampoco se parece a ninguno de los vistos anteriormente. Este otro hueso, por ejemplo, que es el posorbital que veíamos ahorita en el ejemplar anterior, que era así grandotote, este es más pequeño y pues no se parece al que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, con algunas de esas características, pues me di cuenta que sí eran oftalmosáuridos, y que seguramente eran o nuevos o diferentes a los que ya se describía anteriormente. Bueno, entonces con todo esto, pues ya tenemos una visión un poco distinta de los ictiosaurios y en particular de los oftalmosáuridos de México. Ya pudimos darle nombre a muchos de ellos, que muchos de ellos son nuevas especies, como Aquetzalcoatl carranzai, como el ejemplar que vamos a hablar la siguiente plática,
o el que mencioné al último, ¿no? Y de ahí esos otros dos ejemplares que ahorita vimos, que pues son oftalmosáuridos indeterminados, pero que sabemos que son diferentes a los anteriores. Entonces, aquí en nuestro termómetro que vimos al principio de la presentación, pues ya podemos cambiar parte de México al menos a una fase amarilla, ¿no? Un punto en el que ya conocemos un poco más la diversidad de estos grupos. Y con eso, pues también nos hemos dado cuenta, pues que no se parecen tanto ni a los de acá, ni a los de acá, porque son todos géneros nuevos. Entonces, eso nos quiere decir algo, ¿no? Tal vez aquí fue un punto crucial o importante para la evolución de estos grupos, que pues se volvieron géneros y especies totalmente distintas a los conocidos en otras partes. Entonces, bueno, este proceso, este estudio todavía continúa, seguimos explorando más localidades, describiendo no solo ictiosaurios, sino otros reptiles marinos. Y bueno, aún me quedan trabajos pendientes como el hacer ese mismo proceso de descripción con esos ictiosaurios de Oaxaca. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Y les doy muchas gracias por haberme escuchado. Increíble plática, Jair. La verdad, estuvo muy, muy interesante. Solamente que quisiera hacer un comentario. Escuché ahí que hay más oftalmosáuridos por descubrir y que estás trabajando, entonces no es la única plática que quizás nos hagas aquí a GeoExplora, ¿no? Así como de, hay ¿No? muchas cosas que nos gustaría que nos vengas a platicar. Alex, creo que tuvo unos problemas de conexión, entonces ahora sí, por eso estoy yo aquí. Bueno. En cuanto a este tema, la verdad es una plática muy interesante. Nos fuiste llevando de la explicación de lo que son los reptiles marinos, de lo que son los ictiosaurios y también de todo este grupo tan interesante y los descubrimientos en México que pues de antemano pues se te felicita por estos esfuerzos de escribir y de toda esta parte en cuanto a los reptiles marinos de pues todo, tanto pliosáuridos, ictiosaurios. No, la verdad, muchas felicidades por este trabajo que por lo que se ve ha sido titánico. ¿No? Aquí se está explicando en cuanto por la limpieza, como bien lo comentabas, días, horas, años, luego de ahí lo que uno se pueda tomar en cuanto a las observaciones, porque eso sí, como adelantar, no quiere decir que un fósil limpiado es totalmente visible, ¿no? También hay cosas que se esconden tras de ello, pero todo muy, muy interesante, la verdad, y creo que todos nuestros exploradores de la misma forma están fascinados y me gustaría hacerte algunos comentarios precisamente de los que nos han estado llegando. Claro. Unos de ellos son, permíteme un segundo. Bueno, Olimpia Catalán te mandaba saludos, decía hola. También Aldo Fomisaurus Casa, saludos. Mira, para que veas, Eglis Dab te mandaba saludos desde Lima, Perú. Yuri Hernández Echegaray desde Puebla. Víctor Alonso, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Ángel Aguayo, saludos. Él es, saludos de Cepeda, de 5 años, él comentaba. También tenemos a Daniela Virgen Martínez, dice, hola Jair, aquí estoy. Hola. ABB dice, saludos desde Cipolite, Oaxaca. Edgar Agustín Clavijo, saludos desde Cochabamba, Bolivia, bastante interesante. Y aquí también tenemos, ¿qué más pregunta tenemos? Mauricio Jorquero Yerce, saludos desde Chile. Él es fanático de los dinosaurios, pero también cuenta como tal de los mismos reptiles marinos. Me imagino que pues, es pequeño, ¿no? Maymar González, Maymar Ángeles, soy muy fanático del mar y de esos fósiles. Y Abraham Martínez, ¿por qué la columna se hizo hacia abajo y no hacia arriba en la aleta caudal? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué hacia abajo y no hacia arriba? Sí, eso está interesante, pero bueno, pues tendrá que ver que, como lo vimos en el desarrollo de los otros grupos, la formación del lóbulo superior, pues no fue también así como de, ya de repente aparece y se curva, sino fue un proceso muy lento
que justamente aparece como a la mitad de la cola. Entonces, si recuerdan y esto lo podemos ver aquí. Vamos a regresarnos unas cuantas diapositivas. Ujú. No, aquí no. Ah, sí, aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no regresa la otra? Ahí está. Aquí podemos ver un claro ejemplo de esa fase intermedia entre ya tener la cola totalmente lobulada y todavía no tenerla, pues se encuentra en Mixosaurus. Mixosaurus es un ictiosaurio triásico que aquí podemos ver cómo está este desarrollo del lóbulo eh, dorsal o el lóbulo superior empieza como aquí a esta parte media de la cola. Entonces, pues es más o fue más sencillo para la evolución de estos grupos que simplemente se fuera desarrollando ese lóbulo a que realmente la cola se separara. Entonces ahí debe de haber ciertas cuestiones, inclusive hasta de eficiencia en cuanto a cómo se van modificando para que se empiece a doblar hacia abajo. Y muchos otros grupos de reptiles marinos realmente ocurre de la misma forma. Este doblez de la columna vertebral es hacia abajo. También en cocodrilos marinos, también en algunos mosasaurios ya muy derivados y en otras formas, siempre es hacia abajo. Entonces es, pues, porque de ahí parte este otro lóbulo. Pero bueno, es una interesante pregunta que podría ser hasta estudiada con más detalle, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta, Yael. Adelante, Alex, unas preguntas, por favor. Claro que sí. Este, Mauricio Jorquera nos pregunta, si un reptil marino tiene la cola más grande, ¿nadaría más rápido? La cola más grande. Pues no necesariamente. Realmente aquí los nadadores más rápidos son los que tienen la cola más compacta. Y una de las cosas importantes es, si aquí ustedes pueden ver, cómo justamente pues la forma del cuerpo del animal se hace más estrecho en esta parte de aquí. De hecho, si ustedes ven los cuerpos de los atunes, de los peces vela, van a ver ese mismo patrón. La cola se hace muy angosta aquí y realmente todo el esfuerzo motor ya ocurre nada más en la cola. Esto en biología lo llamamos tipo de nado tuniforme, justamente haciendo alusión a las atunes, y es un movimiento que ya nada más es en la cola. Y entonces el que la cola sea compacta y sea así muy delgadita aquí le da mayor eficiencia a la hora de moverse. Y esos en realidad son los grupos que tienen los récords actualmente, por ejemplo, de velocidad. Los grupos que todavía tienen cola muy grande tienen un desplazamiento, pues, digamos, más torpe, digámoslo así, y no son tan rápidos. Y bueno, eso se ha estudiado ya con mucho detalle, ¿no? ¿Cuál es la forma más eficiente para nados rápidos? Y pues esas son las conclusiones a las que se ha llegado. Ok, muy bien. Tenemos más preguntas. Zulet Andrade González nos pregunta, de los ictiosaurios, ¿qué especies actuales son sus descendientes? Eso es lo que mencionábamos hace unas diapositivas también. Realmente no hay representantes actuales. Todo este grupo se murió, se desapareció a finales del Campaniano, hace 94 millones de años, no, 98 millones de años más o menos, y pues no dejaron ni grupos cercanos tampoco. De hecho, este es un problema también a los que estudiamos este grupo. Ya así a grandes rasgos nos enfrentamos. No es tan cierto el lugar en el árbol de la vida, el punto en el que se anclan los ictiosaurios. Hay muchas hipótesis, hay muchos lugares en los que dentro de esa relación con otros grupos se pueden relacionar.
Y pues eso es derivado también de que no conocemos, pues no hay ningún representante actual. Entonces todo este grupo murió en el Mesozoico. Ok. Síganos mandando sus preguntas, geoexploradores. Por lo pronto, Jair Peña Serrano nos comenta, saludos, tocayo, qué interesante plática. En base a lo que te escuché, ¿por qué no hay registros de ictiosaurios en Veracruz? Cuando también tuvo mares someros a mediados. Y saludos desde el Valle Mamut, te escribo. Muchas gracias y saludos también. Y bueno, eso realmente atiende a lo que vimos en la parte histórica. Si se dan cuenta o si nos pusimos a ver esa cuestión, solo se han encontrado ictiosaurios así de forma puntual en ciertos momentos de la historia de la paleontología en México, si queremos decirlo así. Desde 1870, cuando descubrieron que realmente ni siquiera era un estudio que estaba enfocado en buscar ictiosaurios. Lo encontraron por casualidad. Entonces, muchos de otros trabajos pues no se han hecho con el esfuerzo suficiente para buscar precisamente estos fósiles. Y el hecho de que no haya reportes no quiere decir que no existan, sino que tal vez nadie se ha parado ahí a buscarlos. Y bueno, eso es parte ya pues, del proyecto al que queremos darle continuidad de todo esto, ¿no? Seguir explorando más localidades, ir a buscar sitios y hacer ya un trabajo sistemático de búsqueda y colecta de estos materiales, que también toma tiempo, ¿no? Es un proceso largo el buscar localidades y el extraer los fósiles. Pero en eso estamos. Sí, es toda una odisea estar buscando los Sí. fosilillos. Bueno, ABB, espero haberlo pronunciado bien. ¿Qué características son las que cuentan para llegar a la identificación de especie? Esa es su pregunta. ¿Qué carácter? Pues hay muchos rasgos que nosotros observamos en el cráneo, principalmente, en cómo están configurados los huesos, como vimos ahorita en uno de esos ejemplares, si un hueso está conformado o bueno, está asociado con otros de una forma o de otra, o el ejemplo que vimos de Aquetzalcoatl, que si las fosas están en una u otra superficie del hueso, entonces esas son cosas importantes. También hay otros rasgos importantes que se ven en las aletas, cómo se configuran los huesos de las aletas y pues ya en menor medida algunas cuestiones de la columna, pero principalmente todo lo vemos en el cráneo. Y eso pues también es porque la mayoría de los fósiles que se han encontrado pues son cráneos. Pero bueno, también se siguen buscando más características en otras partes de los oftalmosáuridos. Y este es un proceso que sigue y sigue avanzando. Todo lo que vamos encontrando no es del todo definitivo. Podemos ir encontrando más características, más rasgos en otras partes del cuerpo de estos organismos conforme los vamos encontrando. Ok. Adriana Miranda nos pregunta, ¿alguno de los reptiles los has metido al tomógrafo y obtenido modelos 3D para su estudio? Claro, de hecho ese es un proyecto en el que está trabajando una de mis alumnas, Paulina, ¿me estás escuchando? Que hicimos eso con uno de los cocodrilos, lo metimos a un tomógrafo y justamente ahorita su tesis de licenciatura es la descripción de la neuroanatomía, o sea, de las características del cerebro de ese cocodrilo. Y pues estamos viendo cosas muy interesantes con respecto a pues cómo también cambiaron ciertas cuestiones en el cerebro para adaptarse a ambientes marinos o acuáticos. Entonces sí se ha hecho y estamos en eso. Ok, tenemos más preguntas. Alex Flores nos pregunta, ¿cómo se determina si tenían aleta dorsal? Si en los fósiles solo se tiene el esqueleto y estas son cartilaginosas. Esto para saber qué tan hidrodinámica era la especie.
Pues eso es muy interesante porque realmente no solamente los huesos se encuentran en algunos sitios. Hay localidades que tienen una increíble conservación, es decir, que los fósiles se conservan tan bien que parte de su piel y de estas estructuras blandas llegan a conservarse. Entonces, esta forma que nosotros vemos aquí en Ophthalmosaurus iscenicus es porque se han encontrado fósiles con el esqueleto así completo y la marca carbonizada, obviamente, por los procesos pues, por los que sufre una roca para convertirse en roca, pero que queda la impresión de ese tejido. Y esta aleta, así tal cual se ha visto en la roca, así marca también la aleta, el lóbulo dorsal o el lóbulo superior de la aleta caudal, se ha encontrado fósiles con esa impresión. Entonces, por eso sabemos, hay algunos grupos en los que es incierto, no sabemos del todo si lo tiene o no lo tiene. Eh, Como por ejemplo en Estados Unidos hay un ejemplar, un ictiosaurio llamado Californosaurus, del cual no se sabe si ya tenía o no tenía aleta dorsal. Pero al menos en muchos de estos grupos de oftalmosaurios, por ejemplo, sí se sabe que sí. Ok. Síganos mandando sus preguntas, exploradores. Alejandra Espinosa nos pregunta, ¿los reptiles marinos son más grandes que una ballena? Que una ballena. Bueno, esa pregunta es engañosa, depende de qué ballena, pero bueno, que la ballena azul, por ejemplo, pues no creo que, no se ha encontrado hasta ahora algún reptil marino que llegue a esas dimensiones, pero hay algunos otros grupos como mosasaurios, pliosaurios, que pudieron alcanzar las tallas de algunas otras ballenas, como la jorobada, o de otros grupos que también llamamos ballenas, ¿no? Como las orcas, que les llamamos ballenas asesinas, ¿no? Pues también ha habido reptiles que sí podían alcanzar esas tallas. Entonces, pues más o menos lo más grande que hemos encontrado en reptiles marinos, pues es cerca de 15 metros de largo. Ok. También nos mandan saludos nuestros geoexploradores. Ats Iri nos dice saludos desde Puebla. Emilanio P. Ateus dice felicitaciones, gran aporte y gran trabajo, Yair. Alberto Carreño nos dice saludos desde Mexicali, Baja California. Y aquí tenemos otra pregunta. Checo Luna nos menciona, ¿a qué grupo de saurópodos hasta ahora se les consideran más cercanos filogenéticamente a los ictiosaurios? De reptiles, será. Bueno, los ictiosaurios están dentro de ese grupo que llamamos Diapsida. Y bueno, realmente los ictiosaurios, los plesiosaurios, evolucionaron, pues, o se desprendieron del árbol de los reptiles muy abajo, ¿no? Entonces están por debajo todavía de algunos, de arcosaurios, por ejemplo, que es donde están los cocodrilos, las aves, los dinosaurios mismos, o sea, todo ese grupo es todavía es posterior a la diversificación de Ictiosauria. Entonces están muy abajo justamente dentro de Diapsida. Y es ahí donde les decía, ¿dónde están más o menos? Pues eso ya todavía se está debatiendo aún hoy en estos momentos. Pero bueno, que son diápsidos, eso sí estamos seguros. ¿Qué relación tienen con otros diápsidos? Eso todavía está, pues es un trabajo pendiente que todos los que trabajamos este grupo aún estamos pues investigando, ¿no? Ok. El mismo Checo Luna nos hace la aclaración de que se refería a los saurópsidos, nada más que se le corrigió ahí el... Ah, pues sí, bueno, justamente esa es la misma respuesta, ¿no? Ok. Em, Parece que ya no tenemos alguna otra pregunta, geoexploradores. Ok. Em, y nada más nos comenta Checo Luna que saludos, ¿no? Nos manda muchos saludos también. Pues saludos a todos los que mandaron saludos de regreso. Así es, Gracias por geoexploradores. estar viéndonos.
Así es, recuerden que vamos a tener otra tercera parte, esta es como la parte 2. Vamos a tener la parte 3 de los ictiosaurios muy pronto, entonces espérenla. Y pues no me queda más que agradecer en nombre de GeoExplora a nuestro maestro Yair por estar con nosotros acompañándonos en esta parte 2 de los ictios. Entonces, pues esta es tu casa, Yair, la maestra Adriana ya está, ya dijo que estás invitadísimo, entonces pues ya, de hecho es de la tercera parte, ¿no? Muchas Entonces, gracias. Pues sí, aquí nos veremos nuevamente y gracias a todos por escuchar y de verdad muchas gracias por saludarme de tan lejanos lugares y claro, saludos para todos de regreso. claro que sí, pues muchas gracias geoexploradores, muchas gracias una vez más por estarnos aquí teniendo estas tardecitas amenas para ustedes. Y pues a todo en nombre del equipo de GeoExplora, pues les damos cordialmente las gracias por todas sus preguntas, por todas sus participaciones, por todos sus saludos y que tengan una muy bonita tarde y nos estamos viendo para las próximas charlas y todo lo que tenemos de contenido en GeoExplora. Hasta luego, exploradores, y cuídense mucho.